Muchachos, en el mundo del fútbol existen distintas posiciones: arquero, defensa, mediocampista, delantero y más si queremos especificar un poco más, no sé, defensa central derecho, defensa central izquierdo, lateral, mediocampista ofensivo, defensivo, extremo izquierdo, extremo derecho, delantero centro. Pero uno cuando ya se está entrando en el mundo del fútbol ya conoce más sus limitaciones, ya conociendo sus virtudes y se va más o menos posicionando en qué lugar de la cancha quiere jugar. Pero no siempre donde uno empieza jugando es donde termina jugando. Yo puedo arrancar como delantero centro, a jugar muy bien, haciendo goles, y de un día al otro quizás me quiero cambiar a defensor central, lo hago y también rindo bastante bien. O puedo rendir más en alguna posición y por eso me cambio. Yo puedo arrancar a jugar, no sé, de defensor central y al cabo del tiempo me paso a jugar de mediocampista o paso a jugar de extremo derecho. No sé, son varios ejemplos que se han visto en el mundo del fútbol y que hoy repasaremos. Los 7 cambios de posición más insólitos en la historia del fútbol. A ver, yo si les tengo que dar algún ejemplo, yo les voy a dar un caso que se hizo bastante famoso porque justamente este es un jugador muy conocido y que fue muy crack, que hoy en día ya está retirado hace unos años, que es el de Gareth Bale, que empezó a jugar de lateral izquierdo en el Tottenham Hotspurs. Bueno, creo que ya en el Southampton, antes de llegar a los Spurs, jugaba de lateral izquierdo. Pasó a los Spurs también a jugar de lateral. Y al principio, como digo, cubría esa banda, más defensivamente que ofensivamente, pero era un lateral que llevaba mucho al área, tenía mucho gol y asistía muy bien. O sea, rendía muy pero muy bien en esa posición. Y cada tanto lo ponían un poco más de extremo, lo iban pasando más a la faceta ofensiva, hasta que ficha por el Madrid, y en el Madrid ya completamente se transforma en un atacante, en un extremo izquierdo, que la verdad fue letal, tuvo su prime, pasó por su mejor momento futbolístico en la Casa Blanca, creo de 2003-2014 hasta 2021-2022, que de ahí se va una temporada a la MLS y bueno, ya se retira luego, pero para que vean, por ejemplo, que tanto de lateral izquierdo como extremo izquierdo rindió de las dos posiciones muy bien. Fijándonos solo en las estadísticas, en el Tottenham tuvo 237 partidos, 57 goles y 65 asistencias. Es decir que en 237 partidos tuvo 131 contribuciones de gol, siendo la mayor parte del tiempo que estuvo en el Tottenham lateral izquierdo justamente, que cumplía un rol más defensivo, atacaba mucho pero su principal función era defender. O sea, ya son números extraordinarios para un extremo, imagínate para un lateral. Y luego en los 8 años que estuvo en la Casa Blanca, tuvo 258 partidos, 106 goles y 67 asistencias. Es decir, que contribuyó en 173 ocasiones con gol o con asistencia en 258 partidos. La verdad que las estadísticas del galés son muy buenas, al menos en estos dos clubes, pero tampoco es que haya jugado mucho más en otros clubes. La mayor parte de su carrera pasó en el Tottenham y en el Real Madrid. Y bueno, la verdad que muy buenas estadísticas. Y pensar que ha sido un jugador también que ha sufrido lesiones, o sea, se pudo haber mantenido más regular, quizás más constante, y a pesar de esto, tuvo esas tremendas estadísticas, que no solo nos basemos en las estadísticas, sino también en su juego, en su fútbol, que la verdad fue muy bueno también. Y su contraparte, cambios de posición que salieron mal, o por lo menos que no brillaron como en su anterior posición. Acá quizás voy a tirar uno polémico, fue en la temporada 2009-2010, José Mourinho en el Inter de Milán, dirigiendo obviamente el equipo italiano que gana el triplete, Champions, Copa de Italia y la Liga Italiana. El cambio de Samuel Eto'o, que pasó de jugar de delantero centro en el Barcelona, que también venía a ganar el triplete, a jugar de carrilero, que obviamente, a ver, el nivel de Eto'o era magnífico, pero su faceta goleadora la perdió con creces. No digo que haya sido un jugador malo, pero para mí tuvo sí un bajo rendimiento cuando jugó de carrilero, al menos con Mourinho. Quizás es algo polémico lo que estoy diciendo porque Eto'o es un jugador muy querido, que fue muy crack, muy pero muy crack en serio. Quizás la gran mayoría que esté viendo este video no esté de acuerdo conmigo, va a decir que soy un burro o que digo que todo fue malo. No, no fue malo, pero para mí en su cambio de posición en 2009-2010 empeoró mucho su nivel con respecto a cuando era delantero centro, ¿no? Pero bueno, son opiniones, hay que darlas y vamos a estar reaccionando a este video justamente de 7 cambios de posición más insólitos en la historia del fútbol. Vamos a ver el video que no sé si va a ser actual o va a ser ya con jugadores retirados. Supongo que va a ser una mezcla. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Los 7 cambios de posición más insólitos de la historia. Vamos a ver. Chananan, chananan. Sports Center. Ok, la intro, ¿no? Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal.
Hoy vamos a estar hablando acerca de cambios de posición en el fútbol, pero no de cambios de posición comunes o no de los casos más reconocidos, como por ejemplo Ok, ese es el que nombré yo, de Gareth Bale, de lateral izquierdo a extremo izquierdo. Pero, por lo que nos cuenta, no vamos a estar analizando los casos más comunes. Gareth Bale, que pasó de ser un lateral izquierdo en el Tottenham a después ser un extremo derecho en el Real Madrid, o Javier Mascherano, que se convirtió de volante en el Liverpool a central en el Barcelona, sino que vamos a hablar de cambios de posición extraños, pero quizás casos no tan conocidos o casos más recientes. Ok, cambio de posición extraños, más recientes y no tan conocidos. Vamos a estar hablando puntualmente de 7 casos que me parecen interesantes de mencionar, sobre todo algunos menos conocidos, otros quizás son más conocidos, pero sí son más recientes, y hablar un poco respecto a las posiciones por las cuales han pasado estos jugadores y la transformación que han vivido a lo largo de su carrera. El caso que evidentemente motiva el video va a estar en Empezamos con el Newcastle, a ver quién cambió de posición. la miniatura, y también lo he tratado en Twitter y también en Instagram, es lo que ocurre con Nick Woltemade en el Uf. Mi pollito, Nick Woltemade, de los mejores delanteros centros, de los más infravalorados del mundo. Newcastle. Un alemán de casi 2 metros, 1,98 m para ser preciso, que venía una muy buena temporada en el Stuttgart, donde Sí, donde había ganado la Copa Alemana y donde lo quería el Bayern Múnich también. Antes de fichar a Nicolas Jackson, estaban entre el senegalés y el alemán. Se terminaron quedando con Jackson porque Woltemade se fue al Newcastle. había sido goleador, que es el número 9 de la selección alemana y que el Newcastle lo compró por su falta de gol a cambio de 85 millones de euros. Había comenzado bien la temporada, había marcado 7 goles, pero digamos La empezó muy bien la temporada. Me acuerdo un gol de taco con la camiseta verde, un gol de taquito, muy lindo. Un penal también, un penal perfecto que pateó. La verdad la arrancó muy bien la temporada, ahora se pinchó un poquito. que su nivel se estancó. Debido a esto, en los últimos partidos, Eddie Howe ha tomado la decisión, en lo que fueron las 2 últimas presentaciones en Champions del Newcastle frente al Karabakh, de bajar a Woltemade a jugar al medio campo. Está jugando de interior por la derecha. A veces un poco más adelantado, a veces entra al área para aprovechar su altura, pero básicamente está jugando en la mitad de la cancha, el número 9 de la selección alemana. Mirá qué raro esto, ¿no? Qué cambio de posición raro. Porque es un 9 perfil alemán, literalmente, pues alto, cabeceador, tanque. Y está en la mitad de la cancha, capaz no beneficia mucho al Newcastle. Tenían tan buenos mediocampistas como Tonali, Bruno Guimaraes, Willock, el otro brasileño, no me acuerdo ahora el nombre también. Y no es un delantero de 1,70 m, rápido, veloz, no, estamos hablando de una torre de 2 metros jugando en la mitad de la cancha. Llamativo, es cierto que en el Stuttgart en algún momento había jugado como una especie de volante ofensivo, enganche si se quiere, pero no deja de ser raro que el número 9, el centro delantero de Alemania en el próximo Mundial, que encima mide 2 metros, esté jugando de volante. Y la verdad es bastante peculiar, se podría decir. Yo igual le tengo mucha fe, no tiene nada que ver con la posición, pero le tengo mucha fe a Nick Woltemade para el Mundial 2026. Yo dije que la va a romper, dije que va a ser uno de los máximos goleadores, así que bueno, pongo mi fichita por él. Que no juegue mediocampista ahora en Alemania porque me caga la vida. La verdad es que mal no lo hizo en ofensiva, metió algunos pases interesantes, sí le cuesta bastante más en lo que tiene que ver el retroceso y la marca, eso está claro. Pero el caso de Woltemade, si bien es raro, no es el único que hemos visto en el Newcastle en los últimos años, porque seguramente muchos van a recordar un caso prácticamente idéntico, que es lo que ocurrió con el brasileño Joelinton. El brasileño que Este era el brasileño que yo decía el otro, Joelinton. había llegado desde el Hoffenheim a cambio de 44 millones de euros en 2019, también como delantero y para ser el goleador del equipo. Che, re caro lo pagaron, ¿no? 44 millones de euros, boludo. Para un jugador que está en el Hoffenheim. Un montón de plata, la verdad. Y no rindió en esa posición, y el mismo Eddie Howe en 2021, 2 años después, lo terminó convirtiendo en volante, a punto tal que los últimos 5 años de la carrera de Joelinton los ha desarrollado como volante y lo ha hecho muy bien. Hoy en día es una pieza importante en el Newcastle, ha tenido convocatorias a la selección brasileña y es el claro ejemplo de lo que hoy en día está pasando con Woltemade, más allá de que está claro lo del alemán, es menos quizás evidente que lo que el brasileño, que definitivamente ha dejado el ataque para convertirse en un volante todoterreno. Pasamos al City, a ver quién puede ser en el City. De acá no me sale ninguno, la verdad. No sé quién puede ser. Reinders, capaz, que era quizá más
atacante y pasó un poco más a defensivo. Si tenemos que hablar de cambios de posición extraños, de jugadores que nunca nos hubiésemos imaginado jugar Ah, no, Mateus Nunes en el Wolverhampton, que juega mediocampista y Guardiola lo pasó a lateral. Me acuerdo, sí. allí y lo terminaron haciendo, Pep Guardiola es el maestro. El laboratorio de Pep, como muchos lo han titulado, ha tenido muchos episodios y muchos jugadores de este estilo. Y el último, evidentemente, y no por eso menos sorprendente, es el caso de Mateus Nunes. La rompió toda en Wolverhampton Mateus Nunes. Y ahora en City fue de menor a mayor. Para mí está en un gran nivel. El portugués, que había llegado en 2023 desde los Wolves a cambio de 62 millones de euros, Un montón de plata, boludo. venía con los pergaminos de ser uno de los volantes con mayor proyección de la Premier. Lo venía haciendo muy bien en la mitad de la cancha, un jugador con buen pase pero que también tenía recuperación, pero que cuando llegó al City no pudo encontrar su lugar en la mitad de la cancha y hasta el propio Pep Guardiola, en una declaración llamativa, dijo que Mateus Nunes no tenía la calidad suficiente para jugar en el medio del campo del City. Es verdad, esa declaración me la acuerdo, boludo. Es verdad que había declarado algo así Pep. Es que igual también con Rodri, con De Bruyne, con Bernardo Silva. O sea, la mitad de la cancha estaba muy completa la del City, era muy difícil jugar. Y más siendo un jugador que no tenés una carrera, una trayectoria como para respaldarla para jugar en mitad de cancha, como Rodri, Bernardo Silva o De Bruyne. Sin ofendernos, obviamente. Ante esto, teniendo un jugador a disposición por el cual había pagado 62 millones de euros, a Guardiola se le ocurrió algo. No tenía laterales derechos, Walker ya estaba decayendo, no había muchas opciones y dijo, bueno, vamos a probar a Mateus en el lateral derecho. Hoy en día es el lateral derecho titular del City, ha jugado 24 partidos en la temporada, 6 asistencias, un gol, y es un futbolista por el cual muchos en su momento hablamos de que había sido un mal fichaje del City y hoy en día se ha reconvertido de muy buena manera a jugar en la banda derecha. Sí, la verdad que sí. Al principio le costó un poco, obviamente, porque es en una nueva posición, adaptarse a otro equipo también, o sea, es difícil, pero hoy se asienta como uno de los titulares del Manchester City, de Pep Guardiola, que está en un gran nivel, la verdad, de lateral derecho, cumpliendo. Hay futbolistas que por sus características tienen la posibilidad de jugar en todo el terreno de juego. Son aquellos polifuncionales. Algunos dicen que los que juegan bien Bueno, viendo la imagen de acá, si está acá, para mí es Marco Llorente, que juega lateral, juega mediocampista, delantero, o sea, de extremo. en todos lados es porque en realidad no son buenos en ninguno. Bueno, para mí el caso de Marco Llorente creo que es una excepción justamente a esa regla. Sí, la verdad que Marco Llorente, muy buen jugador. Encima cada vez que va a Banfield nos hace goles, boludo, los tiene de hijo. Un jugador que lo conocimos en el Real Madrid cuando debuta, que en ese momento era un típico pivote, un número 5 defensivo. Lo ficha el Atlético de Madrid pagando una cifra importante, 30 millones de euros. 30 millones de euros por un 5 así jovencito del Madrid, que no tenía nombre en ese momento, es un montón. Con el correr de las temporadas en el Atlético de Madrid, fue pasando de ser un jugador que jugaba centralizado y tenía una vocación totalmente defensiva a cada vez más ir tirándose hacia la banda. Pasó a ser un volante por derecha, después se terminó convirtiendo en un lateral derecho, que es hoy en día lo que juega, y la verdad que lo hace muy bien. Además, para mí, probablemente va a ser el lateral derecho de la selección española. Bueno, eso lo podemos ver después. Después más adelante, cuando se acerque un poquito más al Mundial, tengo unos videos muy interesantes preparados para subir. Pero es tan bueno en lo que hace Marco Llorente que en muchos encuentros inclusive Simeone lo ha utilizado casi como un extremo por derecha. Es muy interesante la labor del español de 31 años que, si bien, como vuelvo a decir, hoy en día se ha afianzado como lateral derecho, más allá que en sus comienzos era un típico número 5, puede jugar por toda la banda hasta inclusive jugar como un delantero. Otras de esas transformaciones Bueno, Mikel Merino, esto es lo que vimos en la introducción del video. Este cambio de posición fue muy bueno, la dio muy bien Arteta acá. que no nos esperamos ni de casualidad para mí y que hemos visto evolucionar a lo largo del último año es la transición de Mikel Merino en el Arsenal y en la selección española. Sí, fue tan buena la transición de mediocampista a delantero centro que no solo se ejecutó en el Arsenal, en el equipo, sino que también la traspasó a la selección con Luis de la Fuente. O sea, muy buena esta transición y la verdad que Merino, delantero centro, nos sorprendió a todos, me parece. Un típico volante con Al igual que el padre, que era delantero centro y festejaba también el mismo festejo que hacía Merino, dedicándoselo justamente a él en el banderín del córner. muy buen pie, con muy buen juego, con muy buena distribución, que había destacado en la Real Sociedad,
que lo hacía bien en la selección española, pero que no tenía una gran labor ofensiva. Es más, inclusive en algún momento, cuando había estado en el Dortmund, jugaba casi como central. Mira, no sabía que estaba en el Dortmund, boludo. Sabía que estaba en la Real Sociedad, pero no sabía que estaba en el Dortmund. Sin embargo, desde que llegó al Arsenal con Arteta y en la selección española con Luis de la Fuente, Bueno, justamente la selección española en cuarto de final de la Eurocopa tiene un gol importantísimo a los últimos minutos contra Alemania, que pone el 2-1. Muy importante ese gol, siendo delantero centro, ¿no? En ese partido. le encontraron una nueva función, ser un falso 9. Ser ese volante que juega casi como un delantero sin estar estático dentro del área, pero que llega y mucho y Este es el gol de cabeza, que lo celebra justamente como dije antes en el banderín del córner. termina marcando goles. Clave en la Eurocopa 2024 que termina coronándose España. Hoy en día, más allá de la lesión, un lugar fijo en la selección roja de cara a la próxima Copa del Mundo. Bueno, después también tiene un hack trick cuando España gana 6-0 en un amistoso, creo, o un partido clasificatorio del Mundial, que no sé si es contra Bulgaria o algo así, pero hace un hack trick, los 3 goles impresionantes. Y ese mismo papel después lo terminó replicando en el Arsenal. Un Arsenal que, a pesar de fichar a Gyökeres, en algunos momentos de la temporada el sueco no estaba rindiendo, Gabriel Jesús que no estaba totalmente recuperado, Havertz lesionado, y Merino tuvo que ocupar el rol de delantero en varios partidos. Y no lo hizo nada mal, es más, marcó varios goles. Me acuerdo del gol que le hizo al PSG en la semifinal de Champions 24-25, que lo terminan anulando, pero también es un gol, no es un gol de delantero porque era un centro que estaban todos los jugadores del Arsenal, pero que también aporta muchísimo en ataque Merino. Sin duda una transformación que no nos esperábamos ni por asomo y terminó rindiendo muy bien tanto en selección como también en clubes. De las mencionadas, la mejor hasta ahora para mí. Hace un rato hablábamos del laboratorio de Pep y el caso de Mateus Nunes. Bueno, hay otro caso bastante menos conocido de un futbolista que Pep Guardiola le cambió completamente la carrera y la posición. A ver quién puede ser. Y me refiero al caso del ucraniano Oleksandr Zinchenko. No sé por qué, pero ese es un jugador que a mí me encantaba. No sé qué tenía de especial o qué yo le veía a él. O sea, siempre fue un buen jugador. Por algo estaba en el Arsenal, en el Manchester City, pero nunca fue un crack mundial. Pero a mí me encantaba, no sé por qué. Futbolista que comenzó su carrera en el fútbol ruso jugando para el Ufa y que en ese momento jugaba como volante ofensivo o enganche. Era un número 10. Luego de eso lo compra el City, lo manda a préstamo al PSV Eindhoven, ahí sigue jugando como un volante ofensivo y cuando vuelve al Manchester City, Pep Guardiola comienza a probarlo como lateral izquierdo. Después jugaría muchos años en el City en esa posición, lo venderían inclusive al Arsenal en 35 millones de euros jugando como lateral izquierdo y hoy en día a Zinchenko lo conocemos justamente como un futbolista defensivo. Es verdad, está en el Nottingham Forest, boludo. Ya ni me acordaba dónde estaba este tipo. Es verdad que está en el Forest. Sin embargo, en sus comienzos, cuando debutó y antes que lo tome Pep Guardiola como discípulo, Zinchenko era un jugador claramente ofensivo. Mira, no tenía idea que Zinchenko jugaba como 10 y después Pep Guardiola pasó a lateral. Mira, no sabía esa transformación de posición. Otro caso muy interesante de evolución futbolística es el caso de Winston McKennie. Winston McKennie es un volante que comenzó su carrera jugando en el Schalke. En casi 100 partidos había marcado 5 goles y dado 4 asistencias. Flojito McKennie, ¿eh? Que luego se va al Leeds United, donde en 20 encuentros no marca ningún gol. No, McKennie, ¿qué pasó, che? Un volante mucho más dedicado a la marca, a la contención que a llegar al área. No era un goleador ni mucho menos, pero desde que ha llegado a la Juventus y sobre todo esta temporada puntualmente ha cambiado completamente su rol. Hoy en día en la Juve es uno de los máximos goleadores del equipo. Che, este partido contra el Galatasaray, tanto la ida como la vuelta, no jugó mediocampista. Y eso que McKennie es mediocampista. Es un medio volante ofensivo quizás. Pero la ida jugó, creo que delantero centro, y la vuelta jugó de lateral, como rol defensivo. 37 partidos esta temporada, ha marcado 8 goles y ha dado 7 asistencias. Muchas veces juega como volante ofensivo y casi delantero. Pero lo más llamativo de McKennie fue lo que ocurrió en la eliminatoria de Champions frente al Galatasaray. En el partido de ida en Turquía, donde perdieron 5-2 frente al conjunto turco, McKennie fue el número 9 del equipo. Jugó Sí, es verdad. Y en la vuelta de lateral, como dije antes. Como delantero. Mientras que en el partido de vuelta, donde la Juventus terminó perdiendo 3-2 en Italia, jugó No, la Juventus ganó 3-2. Pero pasó el Galatasaray por el global.
como lateral izquierdo. Estamos hablando que con una diferencia de 5 días, un futbolista pasó de ser centrodelantero a jugar de lateral izquierdo o número 3. Esto fue rarísimo, la verdad. No entiendo por qué. Aparte, McKennie no es ni delantero centro ni lateral izquierdo. Es volante ofensivo, quizás. Sin duda un jugador como el caso de Llorente, que por sus características te puede jugar prácticamente en todo el terreno de juego. Y para cerrar el video quiero dejar el caso menos conocido, pero para mí también el más impactante de todos. A ver, yo creo que habrá sido de un delantero centro a defensor central, algo así. O de arquero a extremo derecho. El protagonista es Mateusz Żukowski, un jugador polaco de 24 años, que había jugado toda su carrera en la liga polaca, con la excepción de un breve paso por el fútbol escocés, y que jugando allí, en distintos equipos de Polonia, siempre lo había hecho como lateral derecho, salvo alguna que otra excepción donde le había tocado jugar como volante o en algún caso inclusive como extremo por la derecha. Żukowski siempre se había desempeñado como número 4. Ok, lateral derecho. En más de 116 partidos tenía 5 goles en el fútbol polaco. El Magdeburg, de la segunda división alemana, lo compra en el comienzo de esta temporada. Paga apenas 250.000 euros pensando en tener una variante en el lateral derecho. Sin embargo, después de un par de partidos donde muy bien no lo había hecho, el técnico del Magdeburg decide probarlo como centro delantero. No, bueno, si salió bien esta jugada de cambiar la posición de lateral derecho a centro delantero, es todo el mérito del técnico. Żukowski. Y aquí es donde cambia completamente la historia. Lleva hoy en día jugado 11 partidos en la Bundesliga 2, la segunda división del fútbol alemán. En esos 11 partidos que ha jugado como centro delantero, ha marcado 11 goles y ha dado 2 asistencias. No, bueno, es impresionante. Pasar de jugar lateral derecho a delantero centro y de ser máximo goleador, supongo, del equipo, porque con 11 goles en 11 partidos tenés que ser máximo goleador del equipo, más 2 asistencias encima. Un tipo que hasta hace 4 meses era lateral derecho. Sin duda una de esas historias increíbles que no se ven mucho en el fútbol y que evidentemente porque el protagonista no es tan conocido, no solemos ver en todos lados, pero un jugador que un cambio de posición probablemente le ha cambiado la carrera y la vida para siempre. Impresionante la verdad este cambio de posición, de lateral derecho a delantero centro. Y bueno gente, hasta acá el video de los 7 cambios de posición más insólitos del fútbol de la actualidad, porque ningún jugador está retirado, están todos jugando actualmente, pero la verdad que bastante sorprendentes. Yo creo que conocía todos los casos, menos el último, que la verdad fue el que más me sorprendió todavía, porque justamente no lo conocía, y porque a quien no le impresiona pasar de lateral derecho a ser el máximo goleador de tu equipo, siendo delantero centro en menos de 4 meses. La verdad que acá es para aplaudirlo del técnico, porque fue un descubrimiento excepcional. Pero bueno, hasta acá el video muchachos, suscríbanse, denle like y coméntenme si tienen algún otro cambio de posición insólito en el fútbol, ya sea actual o ya sea histórico, que pueden dejarlo ahí en comentarios, lo voy a estar leyendo y nos veremos en el siguiente video.